Bien, tema que conversamos esta noche con Cristian Pertusé, quien es director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y con quien establecemos contacto a esta hora. Buenas noches, Cristian, muchas gracias por el tiempo. Buenas noches, Soledad. Una pregunta, ¿cómo nace esta tensión interna al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Es que acaso su estructura facilita este distanciamiento de opiniones debido a las diversas opiniones políticas también que tienen sus miembros? ¿Qué análisis hace usted especialmente después de las declaraciones hechas al diario El Mercurio que han levantado la polémica? A ver, yo para ser sincero, hablar de tensión de manera tan dura no diría que haya una tensión. En el Consejo sin duda hay un debate pluralista, hay un debate amplio, hay un debate en momentos que puede ser más fuerte respecto a las posiciones, pero una tensión, un rompimiento en el Consejo lo descarto. El Consejo sigue trabajando habitual y permanentemente, tanto como Consejo y también en comisiones. Han habido momentos que han sido un poquitito más fuertes, pero hablar de una tensión o un quiebre en el Consejo yo diría que es algo extremo. Le voy a explicar por qué hablo de tensión, porque la vocera de la Asociación, de hecho, de funcionarios del Instituto, ¿no?, Jimena Aguirre, dice las declaraciones de usted, del director subrogante, son lamentables. Y es más, acota, refleja la distancia de las autoridades del Instituto con lo que está sucediendo en las calles, no solo en Santiago, también en Concepción, Valparaíso y otras declaraciones. Sí, leí efectivamente las declaraciones de la representante de la Asociación de Funcionarios. Yo realmente no las entiendo bien, yo creo que no leyó completamente la entrevista, no he tenido la oportunidad de hablar con ella, no leyó la entrevista completa. Lo que nosotros hemos manifestado como Consejo permanentemente es que, y hemos estado viendo lo que ha sucedido en las calles, hemos estado en observaciones, en las manifestaciones, en centros de salud, en unidades policiales. Yo creo que a veces los adjetivos que uno puede poner a ciertas cosas pueden no ser bien entendidos y yo lo reflejo en eso. De hecho, el trabajo que se tiene en el instituto ha sido un trabajo permanente, hemos trabajado con todos los funcionarios y como en toda organización a veces ocurren ciertas tensiones, malos entendidos, pero hablar de una tensión, un rompimiento creo que es un poco extremo. Y sí hemos tenido un estrés, una tensión como organización a partir del estallido social, pero hemos logrado levantar un trabajo que ha sido muy importante para el país. Hemos podido entregar un informe contundente en cuanto a la situación de derechos humanos en Chile, a la violación de derechos humanos que había ocurrido. Hemos tenido una demanda importante de trabajo que nos ha implicado presentar un número importante de querellas y a veces, obviamente, como en toda organización hay tensiones, hay malos entendidos, pero hemos tratado como institución siempre de aclararlos y tener un trabajo coordinado y eficiente para cumplir con nuestra misión. Hablando de aclaraciones, yo entiendo que usted mantiene sus palabras, ¿no?, donde básicamente usted rechaza las manifestaciones violentas, haciendo además una alusión directa a lo que sucede cada viernes en el sector de Plaza Italia o Plaza Baquedano, donde ya prácticamente no se puede circular o donde el tránsito se suspende a partir de las 5 de la tarde. Eso usted lo mantiene, ¿no? A ver, lo que yo he mantenido es que el derecho internacional de los derechos humanos lo que defiende, lo que promueve es la manifestación pacífica y obviamente toda acción violenta, la violencia en sí ha sido rechazada por el Instituto, ha sido rechazada por su Consejo y sí lo que manifesté y mantengo mis palabras que a mi entender las manifestaciones violentas, la violencia en sí es una acción ilegítima en una sociedad democrática. Tengo la impresión de que sus palabras llamaron la atención porque no era este tipo de declaraciones las que estaban emanando o han emanado desde el estallido social el 18 de octubre, desde el interior del Instituto de Desarrollo, el Instituto de Defensa de los Derechos Humanos, perdón. Muy por el contrario, de hecho, estas palabras no las habíamos escuchado en su propio presidente Sergio Mico. ¿Qué opinión tiene usted al respecto cuando se ha criticado precisamente al INDH de no condenar como corresponde la violencia, las manifestaciones violentas? No, nosotros hemos condenado permanentemente como Consejo la violencia porque la violencia vulnera y afecta derechos de las personas. Lo hemos dicho en declaraciones del Consejo, más de una vez lo señalamos en nuestro informe anual y ha sido un discurso permanente del Instituto y del Consejo. ¿Y de su presidente también?
como también rechazamos la violación a los derechos humanos y lo hemos hecho permanentemente desde el estallido social. Y eso está reflejado claramente en nuestro informe y está reflejado en las declaraciones que hemos sacado como Consejo. ¿Y usted siente que eso también está reflejado en las declaraciones que ha hecho el presidente del INDH, Sergio Mico? Sí, efectivamente. Sergio ha rechazado como director del instituto y como presidente del Consejo, ha rechazado permanentemente todo tipo de violencia. Nosotros estimamos que en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, la violencia no es una manera de acción buena para una sociedad. Al contrario, es muy dañina y afecta y vulnera derechos de las personas. La violencia en sí vulnera derechos de las personas y nosotros como defensores de los derechos humanos obviamente tenemos que rechazar todo tipo de violencia. Cristian, desde que comenzó el estallido social el 18 de octubre y en estos días, ¿no?, en estos meses que hemos estado viviendo de manera más convulsa, creo que uno de los elementos fundamentales es que todos hemos hecho una autocrítica, ¿no?, tanto personal probablemente como profesional. En el segundo plano y en lo que respecta al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿usted siente o el organismo siente que ha cometido errores durante este proceso? Me refiero puntualmente a la denuncia que avalaron respecto de un centro de tortura, por ejemplo, en Plaza Baquedano. Efectivamente, respecto a la situación del centro de torturas que en algún momento se informó, siendo como concreto, en esos días muy convulsionados, fueron los primeros días del estallido social, hubo una denuncia de que había un centro de tortura en Baquedano. Reaccionamos rápidamente y empezamos a informar a las autoridades de que existía este centro, pero después verificamos, inclusive fueron funcionarios nuestros con personal de la PDI, verificamos que era una información falsa y el director efectivamente lo señaló inmediatamente por las redes de comunicación y a través de medios de comunicación que se lo preguntaron, de que era desgraciadamente una situación, era un error que se había producido y obviamente empezamos a mejorar nuestros protocolos para verificar con mayor exactitud la información y las denuncias que recibíamos y obviamente nos hacemos una autocrítica y siempre estamos permanentemente tratando de revisar nuestros protocolos, nuestras maneras de actuar de manera de ser lo más eficiente posible y entregar una buena información a la comunidad. Claro, porque en ese momento avalaron esa denuncia a través de redes sociales, causando desinformación también en la población. Efectivamente. Cristian, ¿usted por qué decide conceder esta entrevista al Mercurio? Porque quien había llevado la vocería hasta el momento era precisamente Sergio Mico. ¿Por qué se decide hablar usted el fin de semana en particular? ¿Hay alguna razón o ninguna en particular? No, ninguna en particular. En definitiva, a mí me tocó, por lo que son nuestros estatutos y por el decreto de subrogancia, me tocó subrogar a Sergio y los medios de comunicación, además porque habían salido varias noticias del instituto en esos días, habíamos sido muy activos en las querellas por el tema de torturas o de las golpizas que habían sufrido jóvenes que nos habíamos querellado por tortura. Nos pidieron una entrevista y se dio esa entrevista donde salieron muchos temas y hablamos de los temas de violación a los derechos humanos, de la violencia, pero fue una entrevista dentro de la vocería que le corresponde al director, okay. No fue con ninguna intencionalidad. Ok. Cristian, usted en esta entrevista habla de una sociedad enferma. Es un tema súper interesante, creo yo, de analizar a propósito de lo que viene a continuación, que es la polarización que se da que se va a dar por el plebiscito de entrada el 26 de abril. Una sociedad además que se divide en materia de derechos humanos, donde el relato, a mi juicio por lo menos, han tratado de establecerlo como una dicotomía inexistente. Es decir, o defiendes los derechos humanos o estás a favor de la violencia, cuando eso no existe. Ambas cosas, la violencia por un lado es condenable y también la defensa de los derechos humanos debe ser acérrima. ¿Qué rol piensa usted que tiene el Estado, el propio instituto también, en ayudar a sanar estas heridas en la sociedad? A ver, yo primero cuando hablé de una sociedad enferma lo digo porque efectivamente uno hoy día visualiza, y esto lo digo desde mi profesión de cientista político, uno visualiza una sociedad donde hay muy poca aceptación o ha bajado mucho el nivel de aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Vemos las funas, vemos una serie de manifestaciones, vemos las violencias que vulneran a personas muchas veces vulnerables de por sí, vulneran sus derechos. Entonces, eso a mí me hace ver esta falta de aceptación, me llevó a plantear esto un poco de una sociedad un poco enferma. Yo creo que una sociedad democrática, una sociedad civilizada, lo que necesita, más allá de las diferencias legítimas
legítimas que pueden haber entre uno y otro es respetarse, poder dialogar. Y lo que tenemos que hacer como Estado, y nosotros somos un órgano del Estado, es justamente privilegiar eso, privilegiar la no violencia, privilegiar el diálogo, inclusive cuando hay, y pueden haber procesos como de la elección o de la definición que vamos a tener como sociedad respecto de si empezamos un proceso constituyente con el apruebo de la Constitución o un rechazo que puede implicar no modificarla con el proceso que se ha pensado. La sociedad debe conversar, debe discutir esas posiciones y no enfrentarse, porque el otro, pese a las diferencias, no es un enemigo, y desde ahí yo hablé un poco de esta sociedad enferma, porque en el debate el que está al frente, el que piensa diferente a uno, no es un enemigo, puede ser un adversario y hay que discutir las posiciones, y muchas veces en esa discusión se puede llegar a acuerdos, y yo creo que eso es lo que busca la democracia, eso es lo que muestra una sociedad democrática y una sociedad civilizada. Claro que sí, por lo mismo a usted las funas le parecen sumamente fascistas. El INDH, Cristian, por mandato, ¿no? Yo las rechazo absolutamente. Absolutamente. El INDH, sí, por mandato, defiende a quienes sufren agresiones por parte de agentes del Estado. Después del estallido social, como ya hemos dicho, a partir del 18 de octubre, viendo un poco la discusión que se genera no solo en redes sociales, sino que también como en la mesa del domingo, en la sociedad en general, muchos se preguntan si el instituto debiese ampliar su tarea y defender también, por ejemplo, o condenar, ¿no?, a civiles que son acusados de violar los derechos fundamentales de otros. Le voy a poner un ejemplo, el de la carabinera quemada o las dos carabineras quemadas por bombas Molotov en Plaza Italia. Hay que reformular el INDH extendiendo su tarea no solo a la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, sino también por parte de civiles, afectando a otros civiles o afectando también a militares o carabineros. A ver, en términos generales, el derecho internacional de los derechos humanos, la concepción de los derechos humanos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que de alguna manera de lo que se preocupan fundamentalmente es de la violación que se produce desde el Estado a la violación que se produce del Estado de los derechos de las personas. Y esto, si nosotros vemos un poco la historia, surge a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se promulga la Declaración de los Derechos Universales del Hombre en el año 1946 por Naciones Unidas. Entonces, y es para que no ocurran sucesos como los que ocurrieron en la Alemania nazi, bajo el Estado nazi. Entonces, desde ahí, el enfoque principal del derecho internacional, más allá de lo que está en el marco de nuestra ley del derecho internacional de protección a los derechos humanos, va enfocado hacia agentes del Estado que violan los derechos de las personas. Respecto de poder accionar, respecto de violación de derechos o de vulneración de derechos por parte de terceros, tenemos mandato específico, por ejemplo, en la trata de personas. Cuando hay terceros que accionan la trata de personas, el tráfico de personas, nosotros podemos accionar y podemos también querellarnos. Y en términos generales, también hemos tenido acción cuando el Estado, por inacción, ¿ya?, porque no logra accionar debidamente, por inacción vulnera derechos de las personas, como es el caso de Quintero y Puchuncaví, con las temáticas de vulneración de derechos de un medio ambiente libre de contaminación. Y respecto de carabineros, ¿por qué no accionamos nosotros? Porque en términos estrictos nuestra normativa tiene normas especiales que defienden la función pública y la función de carabineros en el ejercicio de su trabajo. Entonces, son otras instituciones las que tienen esa acción y se privilegia esa acción por otras instituciones del Estado, el propio Carabinero, el Ministerio del Interior, a partir de leyes especiales que los protegen. Entonces, nosotros nos han focalizado dentro de la organización del Estado a proteger el derecho de las personas cuando el Estado, por acción o por inacción, vulnera o viola los derechos humanos. Ok, no es ampliable entonces esto. No sería ampliable desde la misma concepción de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, aunque le digo, hay aspectos en que sobre todo por la inacción del Estado podríamos accionar, pero es contra el Estado por acción de terceros, dado que el Estado
no ha protegido debidamente los derechos de las personas. Y el caso, yo creo, de Quintero y Puchuncaví es sumamente claro en ese ámbito. Cristian, este consejo, el Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, está integrado por 11 personas, ¿no? Como dice en su página web, de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, que son nombradas además por un periodo de 6 años. Mi pregunta es, dado que usted está sentado ahí en la mesa, ¿están efectivamente representadas todas las sensibilidades políticas? Algo que también es bien relevante, ¿no? Para que el debate sea más diverso y la composición también responda a la diversidad social y política del país, sobre todo en un momento tan complejo como este. A ver, más que hablar, yo creo que están representadas gran parte de las sensibilidades en un órgano de 11 miembros. Es difícil decir que estén representadas todas las sensibilidades de este país, pero están representadas gran parte de las sensibilidades culturales y políticas de nuestro país. Y porque depende mucho también de quién es el órgano que nombra a cada uno de los integrantes. Pensemos que hay 2 integrantes nombrados por los presidentes de la República, 2 integrantes por la Cámara de Diputados, 2 integrantes por el Senado, un integrante viene nombrado por los decanos de las escuelas de derecho reconocidas por el Estado y 4 integrantes por la sociedad civil. Entonces, obviamente, en ese conjunto están representadas gran parte, una gran parte de las sensibilidades culturales y políticas que se tienen en el país. Lo entiendo. Cristian, una última y muy breve pregunta porque se me acaba el tiempo. ¿Ustedes se han reunido posterior a esta entrevista que usted concedió al diario El Mercurio? ¿Hubo reacciones por parte de otros miembros del Consejo del Instituto? Hacia su persona, obviamente. Efectivamente, una parte de los integrantes tuvimos comisión, no hemos tenido sesión de consejo en estos últimos días, y la reacción de los... no ha sido a lo que se ha dicho, sino a lo mejor algunos adjetivos. Consuelo Contreras, una de las consejeras, salió hablando en la prensa que yo no hubiera ocupado el término ilegítimo, pero no había un rechazo, porque hay una cosa que tenemos que en definitiva todos defendemos los derechos humanos, y cuando uno defiende los derechos humanos no defiende la violencia. Y en eso sí tenemos un acuerdo contundente y absoluto entre todos los miembros del Consejo. Nadie en el Consejo, nadie que integre el Consejo, defiende o avala la violencia como una acción legítima en una sociedad democrática. ¿Habló ya con Sergio Mico al respecto, posterior a la entrevista? Sí, he hablado con Sergio, efectivamente. ¿Y qué le dijo? ¿Qué reacción tuvo frente a esto y a la polémica? No, me dijo que estaba bien, que se está defendiendo, estamos defendiendo, y que es nuestra misión defender los derechos humanos, y en eso estamos permanentemente, y que, bueno, eso fue principalmente lo que me planteó. Bien, Cristian Pertusé, director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Muchas gracias, buenas noches, Soledad. Buenas noches.